Pues bienvenidos al 18º Congreso Internacional de Análisis Organizacional, Transformaciones y Nuevas Formas de Organización a 2 décadas del siglo XXI. Estamos en la mesa temática Aprendizaje, Conocimiento e Innovación. Coordina esta mesa la doctora Yadira Zavala Osorio, cerrando la mesa, y un servidor, el doctor Alfredo Garibay Suárez, dando la introducción a esta temática, a esta mesa. Nos encontramos en la sala virtual 7, estaremos trabajando de 9 a 11 con presentaciones de 10 minutos conforme están planteadas en el programa, a partir específicamente de las 9:20. Entonces, este es un proceso de introducción para las temáticas relacionadas con la mesa. Primero me gustaría invitarlos a que se sientan cómodos. Estamos en un espacio ahora de carácter digital, precisamente caracterizado por una nueva forma de aprendizaje y de innovación, en el cual seguramente ocurrirán muchas cosas, pero como lo hemos enfrentado en distintos momentos, llevaremos a buen puerto esta actividad. Bueno, quisiera arrancar en términos de las presentaciones que hicieron. Tuve la oportunidad de revisarlas, felicitándolos. Me parece que los estudios que presentan con base en las distintas temáticas, abordando distintos casos, tienen un orden, tienen una característica muy interesante en términos de la profundidad de la investigación, del planteamiento que se hace a propósito de la temática que hoy nos lleva a desarrollar este congreso. Las transformaciones y las nuevas formas de organización que se definen específicamente por un contexto de pandemia. Hablar de esta temática relacionada al aprendizaje, al conocimiento y a la innovación implica pensar en los procesos que se desarrollan dentro de las organizaciones. Estos procesos referidos al margen de aspectos relacionados con el conocimiento. Pero como sabemos, el conocimiento no está dado y es un proceso que se interioriza en los individuos. Nosotros partimos de datos que coleccionamos, que clasificamos, que jerarquizamos y se convierten en información. Una vez que esta información es asimilada por los individuos, por las personas, dentro de las organizaciones, ocurren estos procesos cognitivos que definen el conocimiento. Hoy se gestiona el conocimiento. Incluso se señala que estamos en la segunda generación de la gestión del conocimiento, pero no es el nivel más avanzado. Lo ideal es llegar a procesos de sabiduría organizacional, que es el último escalón. Aprendizaje tiene su consecuencia en términos de conocimiento. Y el conocimiento aplicado puede significar estos procesos de innovación que hemos definido y que han definido maravillosamente dentro de sus distintos proyectos. Esta innovación, que según el manual de Oslo puede clasificarse, puede definirse en varios tipos, ¿no? Innovación de producto, innovación de proceso, innovación de mercadotecnia, innovación de servicio, pero una fundamental que ahora nos tiene aquí planteando una serie de nuevos conocimientos alrededor de las organizaciones es precisamente la innovación organizacional, que puede ocurrir de manera incremental o de carácter disruptivo. Y de pronto, derivado de los contextos, precisamente enfrentamos un carácter disruptivo, un golpe de timón en términos de lo que la nueva normalidad implica, le ha implicado a nuestras organizaciones poderse desarrollar. ¿Cómo se da la incorporación de la tecnología en los procesos organizacionales? Es otro de los temas que ustedes tocan en sus proyectos de investigación. Estos procesos no solamente de asimilación, sino también de gestión y sobre todo de apropiación tecnológica. Son fundamentales identificarlos, desarrollarlos, estudiarlos, ¿no? Felicito la forma en que ustedes los estudian, a través de reconocer la importancia que tienen los datos como elementos que veíamos hace un momento, el antecedente de la información y del conocimiento que definen nuevos elementos simbólicos dentro de la organización a través, por ejemplo, de estructuras de poder. Específicamente, ya desarrollando un poquito más la temática con respecto a los proyectos que tocan, que más van desde el ámbito empresarial hasta el ámbito educativo, una de las preguntas que se plantean, que es trascendental, tiene que ver en función de cómo es la revolución educativa, ¿no? Aspectos relacionados incluso a la seguridad de la información a través de lo que para las empresas, voy a pasar a los dos momentos, se define en términos de los secretos industriales, ¿no? Y específicamente en
las empresas, y ahorita regreso al punto de la educación, es fundamental los procesos definidos por sistemas que permiten mejorar, entre comillas, ¿no? Lo coloco en principio, aquellas actividades relacionadas, por ejemplo, con la planeación de los recursos empresariales, estoy hablando de sistemas que ocurren dentro de la organización, o bien administrar las relaciones con los clientes, los CRM, los ERP. Pero específicamente una de las preocupaciones que se manifiesta dentro de esta mesa tiene que ver con la revolución educativa. Regreso a ese punto. ¿Cómo hemos tenido que transformar, ¿no? Y la mayoría de nosotros desarrolla actividades de docencia, esta labor tan cotidiana, tan nuestra, en este momento de crisis, en este momento de contexto? Se realizan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los retos de la educación superior en el contexto de la pandemia? Específicamente, muchos lo estamos haciendo, hay que celebrarlo, hay que reconocerlo, hay que reflexionarlo, en función del proyecto emergente de enseñanza remota. Identificamos sus virtudes, pero también tenemos que identificar aspectos, tareas pendientes, hacer un balance en su momento adecuado para saber qué nos ha dejado esta pandemia, en términos de la forma en la que hemos tenido que adoptar la educación. También se preguntan mucho alrededor de los retos de la gestión empresarial y de la gestión organizacional, ¿no? Definidos en temáticas que para los dos casos son fundamentales en términos de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Dos aspectos que no deben de quedar fuera en ningún caso, tanto el estudio de las empresas como el estudio de las organizaciones. Se toca el factor humano, el talento humano, lo que Miss Bird diría, el aspecto relacionado con las personas, y me preocupa sobre todo la importancia que hoy en día adquiere, y que ustedes también la manifiestan, el nuevo rol del trabajador. Se ha diseñado un nuevo mecanismo a través del cual desarrolla sus actividades con base en una experiencia digital en la que abruptamente tuvo que ingresar. Y finalmente, para darle paso, por supuesto, a las presentaciones que son la base de esta mesa, es fundamental considerar las modificaciones que se tienen que hacer en el diseño curricular a propósito de instalar una serie de herramientas digitales para desarrollar los procesos de enseñanza. Para ello, no solamente se trata de un proceso de infraestructura, de un proceso de adoctrinamiento, resultado de tomar una serie de cursos, desarrollar una serie de habilidades, sino se trata, como bien lo plantean ustedes, de redefinir contenidos, actividades, criterios normativos e incluso criterios de evaluación. Y aquí es donde surge esta pregunta que seguramente la doctora Zavala la va a retomar, que me parece fundamental para desarrollar el proceso de reflexión y de discusión. Nos tendremos que preguntar, como lo hacen ustedes, qué hemos perdido y qué hemos ganado en el proceso digital que ahora desarrollamos. Pues bienvenidos nuevamente a esta mesa de aprendizaje, conocimiento e innovación, y pues empezamos con la primera ponencia, si están de acuerdo. Les deseo el mejor de los éxitos y la mayor de las suertes en sus presentaciones. Por favor, Alfredo, si me ayudas. Les voy a marcar 2 minutos cuando estén por cerrar ya sus presentaciones en función del tiempo. Les digo, tenemos bastante tiempo, entonces les voy a marcar este tiempo con la mejor intención de que tengamos una buena administración de la mesa. Ay, ok. Y podemos arrancar. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, soy Edwin Cetina Alemán. Me tocará compartir con ustedes en este Congreso Internacional de Análisis Organizacional un trabajo de investigación que hicimos con respecto a los procesos de gestión del conocimiento en una empresa productora de cal y adhesivos para la construcción. Esto aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, que es donde se encontraba la organización. Lo presentamos pues un servidor en conjunto con la doctora Jennifer Mullen Calada y la doctora Leonor
López Canto. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Gracias. Como parte introductoria, el objetivo principal de esta investigación, de este estudio, pues fue analizar los diferentes procesos de gestión del conocimiento en esta empresa productora de cal y adhesivos, que como lo mencionaba está aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, con la intención de poder identificar las áreas de oportunidad que, pues bueno, tiene esta empresa, esta organización. El método que empleamos para poder hacer este trabajo de investigación es un enfoque cualitativo mediante el estudio de caso. Para la obtención de la información se realizaron revistas semiestructurados a gerentes y colaboradores de la empresa. Esto nos permitió verdaderamente conocer las dos posturas o los dos puntos de vista, uno desde el punto de vista de la gerencia, que muchas veces sabemos que en la organización, pues la gerencia maneja todos los procesos adecuados, ¿no? Para ellos no se les escapa generalmente nada o muy poco. Y los colaboradores o los mandos inferiores, que son los que reciben toda la fuente de la estructura de la organización, o el que lleva generalmente el quehacer cotidiano, pues a veces tiende a tener otro punto de vista, ¿no? Sobre los procesos que les son dictados por la gerencia. Entonces fue muy interesante utilizar este tipo de método. Sabemos que la gestión del conocimiento, pues es el proceso que se encarga del diseño y la implementación de mecanismos para esta adquisición, todo lo que es adquisición del conocimiento, el almacenamiento, la compartición y la aplicación del conocimiento con el objeto de mejorar las capacidades de la organización para la solución y resolución de diferentes problemas y contribuir a las ventajas competitivas. De hecho, sabemos que es un proceso que al final de cuentas puede generar o puede desembocar en la innovación. Algunas de la literatura estudiada, ¿verdad? Como parte del marco teórico, pues nos daban este camino de gestión del conocimiento que simplemente nos lleva a la innovación. Y pasa que en muchas organizaciones a veces pierden de vista la oportunidad de verdaderamente hacer esta implementación de una manera un poquito más consciente, más estructurada, porque a veces la organización pues lo que busca siempre es pues obtener un resultado, ¿no? Entonces a veces en esta parte que pudiéramos llamar un poco de tipo más estructurado, o que pudiéramos decirlo más académico, ¿no? De hecho, cuando nosotros tocamos la puerta de la organización y les presentamos la idea de hacer este trabajo de investigación, generaron muchas dudas, ¿no? Porque al final de cuentas pensaban que eso era de tipo académico, pero también hacerles esa reflexión de que los resultados pueden llevar a generar innovación inclusive, o ser herramientas de innovación en la misma organización. Siguiente, por favor. ¿Qué vimos en estos resultados? Bueno, pues prácticamente esta empresa se dedica a la producción de cal y adhesivos, como lo mencionaba, para la construcción, a través de la formación de pieza, de transformación de la caliza. La caliza es la piedra en bruto. En Yucatán tenemos muchos bancos de piedra caliza por la formación calcárea de la superficie, lo cual pues ayuda mucho para esto. Un punto a resaltar es que esta empresa, generalmente el 90% de las empresas que compiten con esta empresa, con esta organización, tienen sus propios bancos. Llamó muy particularmente que ellos no tienen bancos propios, ellos compran a un tercero, lo cual también genera una situación organizacional un poco compleja porque tienen que trabajar un poquito en las calidades de esta piedra caliza, ¿no? Entonces no pueden controlar, es algo que ellos no controlan. Inició sus operaciones en 1956 con la tarea pues, de emprender una empresa que pudiera satisfacer las necesidades en su momento, que se requería
de la cal hidratada en la península de Yucatán. Cabe recalcar que esta empresa es familiar, es la tercera generación que se dedica a la transformación de la caliza en cal hidratada y adhesivos. Esta empresa ha implementado un sistema de gestión de calidad, el ISO 9000-2015, lo ha planificado muy bien. De hecho, parte de su estructura central para buscar una buena organización, una buena estructura organizacional es a través del sistema de gestión de calidad, que tiene pues muchas bondades, y buscar sobre todo la certificación. Y también cuando empezamos a hacer esta investigación, acababan o estaban empezando a implementar un sistema de planificación de recursos empresariales, el famoso ERP, ¿no? Generalmente ellos utilizaban formatos en Excel, tenían un directorio de recurso activo a través de un intranet donde compartían, pero pues bueno, sabemos de que el ERP se actualiza la información en tiempo real, brindando pues un elemento importante para la adquisición de nuevos conocimientos, y esta misma adquisición de conocimientos pues se refleja en este mismo sistema de gestión de calidad, en las auditorías que les permitía ver cómo los colaboradores, ¿verdad?, empezaban a adquirir nuevos conocimientos en la mejora de este mismo proceso o en sus procesos que ya tenían planificados. También vemos que el ERP, este sistema de planificación de recursos empresariales, pues bueno, les ha permitido desarrollar nuevos conocimientos. Se vio que la participación con empresas del mismo grupo les permite también obtener conocimientos que antes no eran posibles, el famoso benchmarking, ¿no?, donde podemos nosotros empezar a ver algunas otras empresas que están implementando para poderlas implementar, y se vio en esta organización, se vio claramente que así se hacía, ¿no? Perdón, tenemos 2 minutos. La contratación de consultores externos que les permitió afianzar los procesos y generar pues conocimientos adecuados. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. La solución de errores y problemas se dan bajo un esquema de ensayo y error entre las áreas, es decir, las personas comparten de manera verbal al encargado de TI los problemas que se iban presentando, los que se van desarrollando, y él a su vez pues los iba ajustando a través de la observación en el sistema. La cooperación con empresas del mismo grupo ha permitido avanzar sus conocimientos y resolver problemas. Las experiencias que se vieron en la aplicación de conocimiento fueron a través, como mencionaba, del benchmarking, con información proporcionada por otras empresas. Un área donde se está teniendo gran parte de la aplicación de conocimiento, sin duda, es en la construcción de una nueva planta que ellos están generando con tecnología de punta. Entonces, esto también les permitió aplicar nuevos conocimientos. Existen ciertas debilidades para la aplicación de mejoras en cuanto a TI. Una de ellas, pues, como la mayoría de las empresas, es el presupuesto. Se espera una limitante, ya que ahora pues están invirtiendo en áreas que la gerencia considera pues más prioritarias, ¿no? Entonces esto limita también la aplicación. Siguiente. En cuanto a la protección, pues se puede ver que en la industria de cal y adhesivos no existen secretos industriales. Realmente es un principio básico, ¿no? La formación de la caliza. Sin embargo, ¿dónde sí se ve la protección? Pues en la forma de optimizar costos, los proyectos de crecimiento, y pues de alguna u otra manera dejan de ser secrecía cuando ya son implementadas en el mercado, ¿no? La misma competencia empieza a ahondar un poquito sobre la manifestación de costos y el área competitiva. Se tienen cartas de confidencialidad, así como ciertas restricciones al salir de la empresa, y si un gerente sale de la empresa, pues en teoría no puede participar en las mismas del mismo giro, ¿sí? Los accesos de información a través del directorio activo se tienen habilitados según el área del colaborador, esto para proteger la información más susceptibles, ¿no? No todos tienen acceso a esta información. Poseen la marca Mayacal, que es la marca registrada, cuentan con permisos, y
protección para ser comercializada, así como una licencia de uso en la parte de adhesivos con America Finish, que es la marca de adhesivos. Siguiente, por favor. El sistema de gestión de calidad es un conjunto con la implementación del ERP que ha contribuido en los procesos de gestión de conocimiento de la empresa. Sin embargo, pues se pudo observar que la empresa no cuenta con una estrategia formal y mecanismos sistemáticos para la adquisición, almacenamiento y compartición y aplicación del conocimiento. Realmente lo hacen sin tener estos mecanismos o como estrategia, se da muy espontáneo. Existen áreas donde se ha notado más la presencia de algunos procesos de gestión del conocimiento. Estas han sido principalmente, como lo mencionabas, en tecnologías de la información, con el ERP y en implementación del sistema de gestión de calidad. Los colaboradores en muchos de sus procesos se encuentran enfocados en resolución de problemas a corto plazo, es decir, situaciones que surgen de imprevisto, lo que nosotros decimos comúnmente en la organización, bomberazo, ¿no? Apagar la problemática. Pudieran desarrollar una formalización de procesos de gestión del conocimiento para, pues, posibilitar mejores resultados en su operación, ¿no? Y con eso, pues, platicamos también de la innovación, poder innovar en esos procesos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, con esto prácticamente termino mi participación, esperando haberme ajustado un poco al tiempo. La verdad es que fue un trabajo muy interesante y cómo se vio envuelto en todos los procesos de gestión del conocimiento y los resultados que muy posiblemente la organización pueda utilizar, hacer propia para generar los procesos de innovación que también puedan ser redituables para la misma empresa. Muchas gracias por la presentación, de verdad, bastante interesante, Edwin. Si me lo permiten, por favor, daríamos paso ahora a la presentación que lleva por título Aprendizaje organizacional en tiempos de pandemia, nuevos retos para las instituciones de educación superior. Si me ayudas, Alfredo. Y en este caso solamente presentaría Cruz Romero, ¿verdad? ¿Es así? Así es, sí, así es. Pues lo mismo, ¿no? Agradeciendo la participación en el Congreso. Si gustas iniciar, te comentaré cuando queden 2 minutos para ir preparando el cierre. Por favor. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabiola Cruz. Yo soy candidata a doctora en estudios organizacionales en la UAM Iztapalapa. Y bueno, hice este trabajo en conjunto con el doctor Pablo César Hernández, que es profesor adscrito al Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. El trabajo se llama Aprendizaje organizacional en tiempos de pandemia, nuevos retos para las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de este trabajo es exponer algunas de las transformaciones que se han generado en los procesos de aprendizaje a nivel organizacional en las instituciones de educación superior, como lo es la UAM en conjunto con todas sus unidades. Y bueno, como resultado de los retos a los que se han enfrentado las instituciones de educación superior a partir del surgimiento de la pandemia COVID-19. Para ello, estamos buscando mostrar la capacidad de reacción de las IES, buscando dar continuidad a sus actividades académicas de investigación y de difusión de la cultura que se han enmarcado en los protocolos de sana distancia en países como el nuestro. Bueno, como sabemos, la pandemia COVID trajo muchos efectos inesperados para la sociedad en su conjunto, para las actividades económicas, productivas, culturales y, por supuesto, académicas. Entonces, consideramos que las instituciones de educación superior pues han tenido una capacidad de reacción muy importante y muy diferente entre todas las instituciones. Y bueno, se han enmarcado en el caso de México en las recomendaciones de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Bueno, comenzaré hablándoles del tema de aprendizaje organizacional con el autor Claude, que en 1997 refiere el aprendizaje organizacional como un proceso de cambio de la organización para adaptarse a las transformaciones del entorno. Este tipo de cambio o este tipo de transformaciones pueden ser adaptativas, es decir, que no implican cambios de paradigmas en la organización,
que no hay cambios en las reglas y las normas que ya se tienen, o bien puede ser un tipo de aprendizaje generativo en el cual sí se generan cambios en el paradigma y cambios en la estructura de las organizaciones. De acuerdo a Watkins y Marstick, vemos que el aprendizaje, pues realmente en las organizaciones no solo ocurre a nivel individual, sino en grupos, por ello es colectivo y se encuentra sobre todo vinculado a la capacidad que generan las organizaciones de generar transformaciones para poder adaptarse al entorno. Entonces, el aprendizaje se observa como un fenómeno y también como un campo académico que nos dice que los cambios del entorno redefinen la estructura de las organizaciones, su cultura y sobre todo la organización de los procesos de trabajo. Además, el aprendizaje organizacional es un fenómeno que fomenta la difusión de la información a nivel colectivo en la organización y permite la construcción de memorias organizacionales. Ahora bien, tenemos dos tipos de contenido en el aprendizaje organizacional. Un tipo de contenido es generado por los ajustes que genera la organización y se puede observar en los patrones, en los modelos y en las estructuras que generan los miembros de la organización. Y otro tipo de contenido es el grado de desarrollo, que pueden estar en dos niveles. Uno que es el aprendizaje de nivel inferior, que como les decía hace un momento, es un tipo de aprendizaje en donde la organización no tiene cambios en su paradigma, no tiene cambios en las normas, ni en las reglas, ni en los procedimientos que ya se siguen. Y después se encuentra lo que es el aprendizaje de nivel superior, en donde la organización y sus miembros sí generan cambios en las estructuras, en las normas, en las reglas y en los procedimientos. Estos dos tipos de aprendizaje de nivel inferior y nivel superior serían también lo que corresponde a los bucles de aprendizaje de Argyris y Schoen, el aprendizaje de primer bucle y el aprendizaje de doble bucle. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, también tenemos otra teoría que habla del aprendizaje organizacional, desde lo que es el proceso de intuición al proceso de institucionalización en las instituciones de educación superior. De acuerdo a Crossan, Lane y White, el aprendizaje permite observar las transformaciones en las organizaciones y en este caso, en la enseñanza vía virtual, podemos ver que los miembros de las organizaciones más interesados en generar la difusión de la investigación, la cultura y las actividades académicas, como lo son los docentes, generaron ambientes de aprendizajes viables para poder continuar con la enseñanza en este momento que vive la sociedad. Uno de los ejemplos efectivamente es el PER, que es el programa de enseñanza remota que implementó la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, este proceso de aprendizaje que marcan Crossan, Lane y White tiene 4 momentos. Uno es la intuición, en donde veríamos el ejemplo de los académicos que tuvieron la idea de poder generar modelos para aprender en vía remota. Después está lo que es la interpretación, cuando este tipo de ideas generadas, por ejemplo, por los docentes, se llevan a cabo. Después está el proceso de la integración, en donde este tipo de modelos ya se integra a la organización. Y finalmente está la institucionalización, donde este tipo de modelo de aprendizaje, como lo es el PER, realmente ya es legitimado por la organización y ya se puede encontrar incluso en los manuales de procedimientos, de procesos o en los lineamientos, normas y reglas que están avalados por la institución, como lo es la UAM. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les quisiera hablar de lo que sucedió en las instituciones de educación superior, como lo es la UAM. Algunas de las condiciones y retos que enfrentaron este tipo de instituciones para poder dar continuidad a la educación a distancia fueron que en general puede haber docentes o incluso los estudiantes tenían experiencia previa nula o realmente muy limitada de lo que es la enseñanza remota, virtual y a distancia.
hay una gran carencia de infraestructura administrativa y tecnológica, tanto en las instituciones de educación superior, pues como también en los estudiantes. Hay un bajo nivel de uso de las plataformas de aprendizaje en línea. Realmente había una limitada habilidad digital tanto en los docentes como en los estudiantes. Esto se debe pues a que el uso de materiales didácticos era de tipo tradicional, además de que había un nivel bajo en el conocimiento de las sesiones sincrónicas y asincrónicas en los diferentes tipos de plataformas virtuales. Y bueno, también encontramos que el equipo de cómputo o la conectividad tanto en las instituciones y sobre todo en los estudiantes es limitada. Ahora también identificamos lo que son las diferencias entre el aprendizaje de forma online y lo que sería la enseñanza remota. Bueno, en el caso del aprendizaje online, realmente sí tiene un soporte porque incluye un modelo pedagógico de instrucción que está realmente pues bien implementado. En el caso de la enseñanza remota, vemos que la experiencia docente se implementa de un momento a otro. En el caso del aprendizaje, bueno, se participa un equipo multidisciplinario para diseñar los programas de educación a distancia, para implementar y sobre todo para evaluar el programa en curso. En la enseñanza remota, bueno, el principal actor de la organización, quien diseña, imparte y evalúa, es el docente. En el aprendizaje online, bueno, existe un proceso de formación docente que se hace en donde se tienen asesorías online. En la enseñanza no hay formación docente sólida de tutorías online. Perdón, Rubí, 2 minutos ¿sí? para cerrar. Ok, porque es un proceso más espontáneo. Bueno, en el aprendizaje online, pues se utilizan campos virtuales y plataformas, y en la enseñanza se utiliza cualquier tipo de tecnología. En el aprendizaje hay un perfil específico del estudiante y se ofrecen incluso cursos propedéuticos para poder inducir a la estudiante a este tipo de plataformas. En el caso de la enseñanza remota, los estudiantes no tienen un perfil para la modalidad presencial, pero se implementa de vía espontánea y el estudiante va aprendiendo de la modalidad durante el proceso de trabajo. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, algunas de las recomendaciones que hemos encontrado de acuerdo a autores como Go et al. Son que es importante anticipar las etapas de gestión del cambio. En el caso de la pandemia, bueno, eso realmente no se pudo hacer, pero ante la situación que hemos vivido ya podemos anticipar qué cambios y qué transformaciones va a haber. Se aconseja utilizar un sistema de gestión de aprendizaje, optimizar los grupos en línea, el potencial de los tutoriales y por supuesto de los docentes, de los videos en línea, optimizar el uso de las redes sociales, por supuesto, como es el caso de la UAM, pues lo que es la reflexión y la creación de valor de aprendizaje en forma conjunta. Y bueno, como conclusiones, llegamos a que esta emergencia sanitaria generada por la pandemia pues tuvo efectos muy importantes en la sociedad en su conjunto. El sector educativo y en este caso la educación pública pues no son la excepción. Encontramos que hay dos momentos que han vivido las instituciones de educación superior. En un primer momento, bueno, que hay una diferencia entre las organizaciones que aprenden y las que no generan mayores aprendizajes organizacionales, es decir, transformaciones en su estructura. Y bueno, en un segundo momento estamos viendo que las organizaciones que aprovechan el aprendizaje de sus áreas de oportunidad convierten más bien este aprendizaje en un instrumento de mejora para evolucionar y pues finalmente generar una mejor educación tanto a distancia y bueno, posteriormente presencial. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabiola Cruz Romero, junto con Pablo César Hernández Cerrito, por la presentación de este trabajo de aprendizaje organizacional en tiempos de pandemia. Daremos paso ahora a la siguiente presentación, modelo de sostenibilidad basado en la gestión del conocimiento. Sí,
nos ayudan con la presentación, por favor, y sería el mismo formato. Sí, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Es un honor para mí estar aquí presente en este gran evento, en donde estamos un grupo de soñadores que sabemos que a través del conocimiento podemos lograr un cambio. Sabemos del poder del elemento humano y de la gran posibilidad que tenemos de generarlo. Este trabajo de investigación inicia hace 18 años. Es una investigación longitudinal, es un estudio de caso, el cual va a recuperar experiencias de 3 investigaciones realizadas y aplicadas desde el 2010, ya son los resultados, 2010-2020, y es en la Comisión Federal de Electricidad. Algo importante de resaltar es que si ustedes observan en la parte de abajo, tiene 3 entidades: el Tecnológico Nacional de México como academia, la Comisión Federal de Electricidad como una empresa del sector paraestatal y una organización de la sociedad civil que sirve como enlace para poder llevarlo a cabo. Es una investigación mixta porque en una de las propuestas se logró cuantificar el capital humano de cada uno de los colaboradores. Se hizo intervención participante y a lo largo del tiempo le ha tocado desde la extinción de Luz y Fuerza, le ha tocado la reforma energética, le ha tocado en esta investigación pasar de diferentes subdirecciones, una subdirección técnica extinta, una dirección de proyectos de inversión financiada extinta y ahora una dirección de proyectos de infraestructura, de construcción de infraestructura eléctrica. Siguiente, por favor. La primera imagen que les estamos mostrando es el resultado de los estudios doctorales que se realizó en el primer doctorado interinstitucional, un doctorado que fue coordinado por la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Juárez, la Universidad La Salle de Guanajuato, y en esta se presenta un proyecto en donde se hacía un modelo de investigación y una propuesta de gestión del conocimiento basado en una primera parte en un análisis del entorno fundamentado en teorías de sistemas de gestión de calidad, donde habría que identificar a través de ese análisis cuáles eran aquellas prácticas que podrían contribuir a desarrollar un proyecto de mejora. A través de ese mapeo integral de los procesos, se lograron identificar los frentes tecnológicos, identificando los roles y perfiles e identificando los conocimientos claves. Esos conocimientos claves que tenían aquellos especialistas dentro del proceso de la ejecución. Había una parte importante, era identificar cuáles eran las brechas del conocimiento existentes y a partir de ahí realizar un programa. ¿Cómo se determinaba el capital humano? Se determinaba a través de la función. El capital humano está en función de 5 variables que tiene que ver con el conocimiento de la función, la experiencia, la habilidad cognitiva, la habilidad social y las destrezas. Para este caso de estudio y el conocimiento del proceso que realiza, para este caso de estudio se consideraba la experiencia. Considerábamos la experiencia y en donde se estaba buscando un desarrollo profesional en esa organización, en esa parte de Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, en el 2010, se inicia un proceso de intervención participante y en ese proceso de intervención participante sucede que como se ve factible la aplicación de este modelo a nivel Dirección General de CFE, se realiza una intervención. Siguiente, por favor. Se realiza un proceso de intervención, este es el siguiente modelo, pero cuando se llega a aplicar el modelo como tal, empiezan a cuestionar los factores de ponderación porque no existía un colegiado que avalara esos factores de ponderación con los cuales se iba a determinar el capital humano. Es por ello que se inicia una estancia postdoctoral 2014-2015, en el cual a través de la UAM Iztapalapa se logra hacer una validación de esos factores de ponderación, cambiando de una función que estaba determinada por el capital humano a una integral.
esa integral estaba alineada específicamente al desarrollo de capital humano en la Comisión Federal en el 2015, donde MIU siguen siendo los factores de ponderación, en donde C, D y DJ tienen que ver con el conocimiento de la función, la expertise. Es importante considerar la parte de expertise, que es un conocimiento y es el apoyo que el doctor Guillermo Garduño hizo, una aportación que hizo a este trabajo de investigación. El doctor Guillermo Garduño, junto con un equipo de especialistas, estuvimos analizando la posibilidad de poder y validar cómo a través del tiempo, en una estrategia maestro-aprendiz, se podría lograr una generación de conocimiento, identificando a aquellos especialistas, aquellos talentos que podrían hacer que se gestionara, que se quedara, pero como parte de su piel, o sea, un conocimiento tácito en cada uno de los integrantes. Se sigue considerando la habilidad social, la habilidad cognitiva, y se hace énfasis en la parte de destreza. ¿Qué significa la destreza para este tipo de investigación? En este aspecto, es aquel conocimiento que se requiere para la aplicación de herramientas digitales y poder, a partir de un modelo, dar una explicación. Porque generalmente se hacen simulaciones, porque esta parte de Comisión Federal son los que se encargan del diseño de las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las líneas de transmisión y la gerencia de estudios de ingeniería especializada. Es una área que generalmente no se conoce en CFE y donde se hacen simulaciones antes de que se lleven a cabo las grandes obras para evitar errores. Y, por supuesto, el conocimiento del proceso que realiza. A partir de esta importancia del conocimiento, siguiente, por favor, surge el doctor Pedro Solís, que fue otro de los doctores que estuvieron acompañando este proceso de investigación, incorpora una variable supremamente importante que tiene que ver la colaboración, las redes de colaboración, la comunicación, la transparencia y la confianza. Esta triada permite que pueda una organización poder realmente alcanzar un compromiso. Entonces, una vez que tú has identificado cuáles son esos talentos que existen en la organización, tendríamos que administrarlo. Es decir, tendríamos que alinear los conocimientos, los roles y desarrollar especialidades, de tal forma que te permita facultar. ¿Por qué? Porque posees la capacidad de poder enfrentar los retos, identificando dos roles que tienes que, dos procesos. Uno que tiene que ver cómo vas a difundir los talentos en ese proceso maestro-aprendiz, y por otra parte, los procesos de comportamiento que están alineados a valores, a un código de ética que está marcado por la propia Comisión Federal de Electricidad, que de manera, bajo un enfoque sistémico, puede dar como referencia, como resultado, que puedas transmitir y compartir ese conocimiento y que te permita innovar y cambiar. Pero además tienes que tener una cultura, o sea, sería maravilloso que pudiéramos llegar a una sabiduría organizacional en la cual nosotros pudiéramos lograr cooperar de manera eficaz y eficiente para que logres la competitividad y la productividad. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque es que tienes que tener una cultura. ¿Cómo vas a trabajar para poder tener esa cultura en donde tú estés trabajando en un concepto de justicia, un concepto de equidad, un concepto de fundamentos responsables? Perdón, Para eso, 2 minutos. sí, para ese punto habría que alcanzar el compromiso. ¿Cómo vas a alcanzar el compromiso? Para que puedas desarrollar proyectos y así poder lograr que se cumpla ese compromiso. Exactamente en ese año siguiente surge la reforma energética. O sea, se lograron todos los resultados y de pronto cambia la reforma energética, cambia la cultura de la organización. Entonces se detienen las investigaciones del 2016 al 2020 y en el 2020 se tiene la fortuna de volver a realizar una investigación. Y en este mismo año se estudia este sistema para la gestión del conocimiento.
donde involucra otras variables que tienen que ver con una auditoría de los conocimientos. Esos auditorías del conocimiento desde un aspecto interno y externo, en donde es importante establecer cuál es el estado actual, pero lo importante es cristalizarlo. O sea, si se queda como modelo, no funciona, porque no sabemos si realmente va a haber un resultado. Y a partir de ahí poder apreciar los resultados en una cristalización. Siguiente, es por ello que esta es la propuesta de un modelo de sostenibilidad basada en la gestión del conocimiento, donde se incorporan ahora 4 variables: el conocimiento, el talento, la colaboración y la competitividad. De este proceso de investigación forma parte de la línea de investigación de gestión organizacional e innovación, y surgen 2 tesis. O sea, hay 2 tesis en proceso en este momento. Una que se está referenciando a la administración del talento, en donde todas esas prácticas de gestión del conocimiento y transferencia tienen que llegar a una mente sostenible. ¿Para qué? Para que hayan planes de sucesión, que se pueda determinar el capital humano. Pero con eso, si no vas a lograr una sostenibilidad, por la hipótesis, es si realmente puedes colaborar. Si existe una cultura en la cual tú, y una estructura normativa que te permita enfrentar lo que el cambio está demandando. Para que a partir de ahí, porque ahora CFE tiene un modelo de negocio al cual no estaba preparado, a una situación completamente diferente a la que esperaba, y poder diseñar esos conocimientos que van relacionados con procesos de negocio. Y como estaban comentando, los sistemas de gestión de calidad son muy importantes, en donde cada uno de los procedimientos tienen que tener identificado la contribución, el rol funcional. No, o sea, son descriptivos funcionales. ¿Para qué? Para que con eso y te puedan servir como material para cuando lleguen las nuevas generaciones. Entonces, en este momento cambió nuevamente el contrato colectivo de trabajo, y es muy probable que en menos de 2 años vuelva a haber una desbandada de personal técnico. Entonces, este es el trabajo que se presenta por parte del Tecnológico de Querétaro. Agradezco a las maestras Alicia Prieto, Margarita Prieto, Tere López Ostria, Miguel y una servidora, que estamos presentando este proyecto de investigación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le pediría a la doctora Yadira Zavala si nos apoya continuando con la moderación de la mesa. Tengo presentación ahora en otra mesa y estaré atento, por supuesto, a través del video a las siguientes presentaciones y al cierre de la discusión. Doctora Yadira, por favor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a continuar entonces ahora con la ponencia propuesta de plan de desarrollo personal y profesional. Ah, no, es la que acaba de hacer, ¿verdad? Perdón. Ya me no, sí, es la correcta. Propuesta de plan de desarrollo personal y profesional para la conservación y transferencia del conocimiento en la CPTT de la CFE. Presenta del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, Miguel Ángel Hernández Matadamas, Margarita Prieto, María Teresa López y Nancy Otero Medina. Adelante. Claro, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, ya tuve el honor de que me presentaran. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Matadamas. Soy alumno del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Y la investigación que les voy a presentar va en representación, como ya comentaron, de las maestras Margarita Prieto Uscanga, María Teresa López Ostria y Nancy Otero Medina. Esta investigación se ubica dentro de la modalidad de protocolo de investigación y lleva por título Propuesta de Plan de Desarrollo Personal y Profesional para la conservación y transferencia del conocimiento de la CPTT, Comisión Federal de Electricidad. ¿Pudieran pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Los antecedentes de esta investigación están evocados al interés de la Comisión Federal por desarrollar al talento, pues es este quien posee los conocimientos para la ejecución de los proyectos de infraestructura eléctrica. Derivado de esta importancia, en el año 2008 se implementó un modelo integral de gestión del conocimiento, esto como una estrategia de apoyo al desarrollo del talento para enfrentar los retos demandantes del entorno, a fin de que los conocimientos de los colaboradores pudieran ser transmitidos en el tiempo. En el año 2013, con la puesta en marcha de la reforma energética, se vio necesario alinear al talento humano conforme a los nuevos requerimientos,
Por ello, se elaboró una investigación práctica referente a la administración del talento y la reforma energética como una estrategia que permitiera mejorar la competitividad en la Comisión Federal. Así se desarrollaron unas premisas del desarrollo del talento en la comisión. Bueno, ante estos cambios que fueron a través de la reforma energética y el contrato colectivo de trabajo, muchas prestaciones con que contaban los colaboradores de la Comisión Federal se vieron amenazadas. Por lo tanto, una gran cantidad de especialistas que trabajaban en la Comisión Federal optaron por acelerar su proceso de jubilación, provocando que a su salida se perdiera una valiosa cantidad de conocimiento tácito, por lo que actualmente la CPTT se encuentra sumergida en un vacío de conocimiento derivado de esto, ¿no? Es por ello que, alineado al desarrollo del talento que ya se tenía y a fin de evitar una futura pérdida de conocimiento en esta área, surge la siguiente interrogante. ¿Qué acciones debe implementar la CPTT que permitan el desarrollo de competencias para la conservación y transferencia de conocimientos de esta área en la Comisión Federal? Y teniendo un objetivo general, que es diseñar una propuesta de plan de desarrollo personal y profesional del conocimiento, para la transferencia y conservación del conocimiento en la CPTT con base en una auditoría de conocimiento. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. En esta parte de la perspectiva teórica, desde mi punto de vista, en este diagrama se integra todo lo referente, ¿no? En él podemos observar a las áreas que integran a la CPTT, que lo podemos ver en la CPTT en el centro. Y alrededor la gerencia en morado, la gerencia técnica, la gerencia de desarrollo de proyectos de transmisión y transformación en amarillo, la residencia regional en el círculo de color naranja, la gerencia de seguimiento de administración de contratos en el círculo verde, teniendo como áreas de apoyo en las partes como la flor de color azul, la auxiliaría de control y gestión del desarrollo, la escuela de supervisión de obra, la unidad de administración presupuestal y una auxiliaría jurídica. Todas ellas están representadas como unidades sociales que trabajan de manera conjunta. Esto haciendo alusión a la teoría de sistemas, donde cada área, o en este caso unidades sociales, no pueden trabajar de manera independiente. De igual forma, se representa teniendo como base los sistemas de gestión, que lo podemos ver aquí como la mejora continua que existe dentro de cada área, pero también dentro de toda la CPTT, los cuales de manera innata presentan una forma de gestionar el conocimiento. O sea, los sistemas de gestión, a través del estudio vemos que presentan implícitamente la gestión del conocimiento, y tomando como base la norma ISO 9001-2015, que dentro de sus principios tiene un enfoque basado en procesos y el desarrollo del personal, y esto permite explicitar el conocimiento tácito propio del talento humano. De igual forma, dentro de la gestión del conocimiento tenemos el modelo integral de gestión del conocimiento que ya pues explicó un poco la doctora Tere Gómez en la presentación anterior, que se presentó en el año 2008, donde se propone un mapeo integral de los procesos. Posteriormente, el sistema ECA, que para la gestión del conocimiento, propuesto por Arroyo, Prieto López y Prieto en el año 2008, que visualiza en este momento a las personas como un sistema social interno en una organización. Y de igual forma, el modelo de administración del talento, que pues también ya tuvo a bien exponer la doctora Tere, que propone 6 nodos para que la administración del talento se efectúe de manera eficiente. También en este modelo se integran procesos que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de la administración del talento humano, entre los cuales están gestionar el talento para cooperar de manera eficaz y eficiente para mejorar la productividad y competitividad, y gestionar el talento para lograr la innovación y el cambio. En estos modelos se retoman conceptos desarrollados por Peter Senche, desde luego que Nonaka y Takeuchi, Michael Polanyi y Nancy Dixon, entre otros, por mencionar algunos.
En todo esto se ve la importancia del desarrollo del talento humano como un factor primordial para la conservación y transferencia del conocimiento. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Dentro de la metodología podemos observar que es una investigación aplicada, ya que tiene por objeto de resolver un determinado problema. También se visualiza como una investigación documental, donde a través de un análisis de las diferentes teorías que existen y también un análisis de la documentación con la que cuenta la CPTT, se han analizado los manuales e instrucciones técnicas, la estructura funcional y los mapas de proceso de la CPTT, que, bueno, si no lo he mencionado, la CPTT es la coordinación de proyectos de transmisión y transformación. Perdón, Miguel, 2 minutos más para concluir. Sí, gracias. Es un estudio de caso ya que toma como referencia a una organización, en este caso es la Comisión Federal y específicamente la CPTT, y dentro de ellos se tiene a bien desarrollar dos técnicas, tanto la entrevista para poder identificar los conocimientos del proceso de cada uno de los puestos funcionales de la alta dirección de esta área, y un cuestionario del diagnóstico del capital humano, que bueno, ya también de ello habló un poco la doctora hace un momento, bueno, de lo mucho que nos expuso, que fue propuesto por Gómez en 2015 y contempla el conocimiento de la función, la expertise, las habilidades cognitivas, habilidades sociales, destrezas y conocimiento del proceso que realiza. Esta evaluación se hará conforme a una red de colaboración a cada uno de los colaboradores y pues apoyándonos de formulario de Google. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Y bueno, ya como parte final presento las actividades inherentes para llegar a una propuesta de plan de desarrollo personal y profesional de la CFE. Bueno, primeramente se hizo un análisis de los mapas de procesos, de los manuales e instrucciones técnicas, y para llegar a también la estructura funcional de la CPTT, para llegar a una elaboración del manual funcional y la elaboración de perfiles funcionales. Todo esto ajustado a una metodología de análisis funcional de la Comisión Federal de Electricidad. Una vez teniendo los perfiles funcionales, pues se identificarán los conocimientos por procesos y a través de un diagnóstico del capital humano con la ecuación ya presentada. Identificar esas brechas de conocimiento entre lo que debe ser y lo que tiene cada colaborador para así elaborar planes de carrera y cuadros de reemplazo que tengan cada uno de los puestos de las personas del puesto funcional y así presentar su propuesta de plan de desarrollo personal y profesional que permitan esa transmisión y transferencia del conocimiento. Posteriormente tengo las referencias que hemos tomado para esta investigación y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, para darle continuidad a estas ponencias, en este momento va a hacer su presentación la doctora Nancy Fabiola Martínez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Adecuaciones curriculares mediadas por el uso de un aula virtual, primeras aproximaciones para su análisis. Adelante. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy la doctora Nancy Fabiola Martínez Cervantes. Soy egresada del posgrado en estudios organizacionales de la UAM Iztapalapa y actualmente soy profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Y bien, el título de mi trabajo es Adecuaciones curriculares mediadas por el uso de un aula virtual. Son las primeras aproximaciones para su análisis. Esta es una ponencia bajo la modalidad temática y son las primeras reflexiones u aproximaciones que he podido hacer en relación a cómo una tecnología puede ser utilizada para un uso educativo, en este caso de enseñanza, y cómo a partir de un programa institucional se pueden tener las primeras reflexiones. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Gracias. La estructura del trabajo, bueno, está conformada por 6 grandes apartados.
Primero, el trabajo habla sobre el marco de implementación en el cual, en el caso de la UAM, se ha podido generar una nueva forma de trabajo a raíz de la situación de pandemia por COVID-19, que es el programa emergente de enseñanza remota, que hace unos minutos una de las ponentes habló sobre también de este programa. Posteriormente, el trabajo habla sobre estas denominadas adecuaciones curriculares o también llamadas adaptaciones curriculares como estrategias docentes que se han empezado a dar. Posteriormente, uno de los temas que aborda es cómo finalmente se tiene que considerar la flexibilidad en la planeación, y ahí concretamente hablo de una experiencia de aprendizaje en un curso de teoría administrativa, el cual impartí en el primer trimestre que se da este programa emergente. En un cuarto momento, cuáles son las elecciones que los docentes tienen que implementar a raíz de estos cambios que se dan. Y finalmente hago unas pequeñas señalizaciones sobre cómo debieran darse ciertos programas de intervención universitaria en materia de trabajo. Termina con unas posibles reflexiones y una de las reflexiones que quedan a manera de interrogante todavía es una que al principio el doctor Alfredo Garibay mencionaba sobre qué ganamos, qué perdimos con esta situación sanitaria. La que sigue, por favor. Brevemente hablaré del proyecto que da continuidad a nuestras actividades universitarias en la UAM. Concretamente es el PER. El objetivo general de este programa es dar continuidad a la formación universitaria, pero también seguir desarrollando en la universidad nuestras funciones sustantivas, lo que es también la investigación, la difusión y preservación de la cultura y también, sin lugar a dudas, la gestión institucional, en la medida en que las tecnologías nos posibiliten hacer estas actividades. Y sin lugar a dudas, sin poner en riesgo a la comunidad universitaria por la pandemia. El PER en realidad es un programa que se visualiza como contingente, desde el punto de vista que se visualiza es temporal. Hasta el momento no sabemos hasta qué punto va a ser temporal, porque pareciera ser que se está volviendo un programa que le está siguiendo dando continuidad, sobre todo porque ya estamos en el segundo trimestre y se vislumbra un tercer trimestre que estemos bajo esta modalidad. Es un programa también multitecnología, donde los académicos, a partir de su alfabetización electrónica, pueden utilizar un sinfín de tecnologías acorde a sus necesidades, tanto en docencia como en investigación. Es un programa flexible. Y esta parte es interesante del programa porque no significa que se puede todo y se vale todo, sino que como en el ámbito de la propia cobertura del programa se pretende ser comprensivo ante las diferentes necesidades que se tengan, y también es un programa incluyente, considerando las necesidades económicas que puedan tener los estudiantes para poderse incorporar a este programa. Entonces, ese es en general el PER. Y en este proyecto de PER es cómo se incorporan estas adecuaciones curriculares o adaptaciones curriculares de las cuales yo menciono. La siguiente, por favor. ¿Por qué hablar de estas adecuaciones o estas adaptaciones curriculares? Porque sin lugar a dudas, en el currículo que hoy en día se lleva en diferentes asignaturas ha sufrido cambios, ha tenido que irse adaptando porque están interviniendo diferentes aspectos, ya sea las propias personas, los contextos, las situaciones, las organizaciones, etcétera. Y sin lugar a dudas, estas adecuaciones curriculares nos están dando cuenta de que nos estamos enfrentando a ciertas consideraciones que no las habíamos quizá visualizado cuando estábamos en lo presencial y que sin lugar a dudas nos están poniendo un escenario netamente que excede todas
diferencias, ¿no? Entonces, estas adecuaciones curriculares se pueden dar en 3 aspectos, en aspectos asociados con el contenido, con el contexto y con la tecnología. Entonces, es sin lugar a dudas que a la hora que los profesores entramos a esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que hacer una adecuación, tenemos que considerar diferentes aspectos para poder enseñar de una manera distinta, pensar la docencia de una manera distinta, pero con ciertos elementos y siempre en el marco institucional que nos da la universidad. La que sigue, por favor. Cuando yo en este curso empecé a toparme con las adecuaciones, pues sin lugar a dudas hay una serie de elementos que se tienen que considerar. Los elementos que se tuvieron en este momento que tomar en cuenta, bueno, es la herramienta tecnológica, es una de las primeras selecciones, porque el profesor se enfrenta con la idea de qué instrumento utilizo, lo sé utilizar, no lo sé utilizar, con cuál me siento más a gusto, y bueno, la herramienta tecnológica es lo más, es uno de los elementos más importantes. En el caso del aula que yo implementé, pues fue un aula virtual en la plataforma Moodle, y esta elección no es una elección arbitraria, sino que yo previamente ya tenía conocimientos del uso de esta herramienta, y también la universidad tiene una oficina que se encarga de la administración de esta plataforma, tiene un uso bastante importante sobre el mismo, y la propia universidad nos da cierta seguridad para el ingreso y las actualizaciones en la misma. Otra cosa a considerar es el aspecto del contexto. Yo ahí en el trabajo hablo de que no es un contexto, sino son los contextos en los cuales estamos incorporándonos, porque nuestros alumnos no están dentro de un único contexto. Hay que considerar que los contextos que viven están asociados a la familia. Los espacios de trabajo se están viendo tocados por cuestiones familiares, y también los espacios del trabajo escolar. Ahí es interesante notar que en una de las preguntas que yo hacía a mis alumnos me decían es que, profesora, difícilmente nos cuesta trabajo concentrarnos en ciertas actividades porque al mismo tiempo en casa nos están solicitando hacer cosas. Entonces, o alumnos que me decían, tengo que trabajar, mi trabajo no tiene que ser desde casa, tengo que salir. Entonces, todos esos aspectos se tienen que considerar en el ámbito de estas adecuaciones curriculares. Un aspecto que también pudiera ser altamente criticado tiene que ver con el tema de los contenidos. No es que los contenidos se recorten, sino que en las adecuaciones... Nancy, discúlpame, 2 minutos, por favor. Sí, gracias, Yadira. En el caso de los contenidos, el nivel de profundidad es lo que va a cambiar. O sea, no es que recortes el contenido, sino que quizá en el ámbito presencial utilizas más textos, muestras más ejemplos, pero aquí el nivel de profundidad del profesor tiene que definir hasta dónde puede llegar con los recursos que tiene y con el tipo de alumno. Esto va a estar muy de la mano con los objetivos que se quieran alcanzar dentro de la UEA, en este caso de la UEA que yo presenté, bueno, de la que yo analicé y que impartí, fue una UEA asociada con teoría administrativa. Y algo importante es la evaluación. ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a reconocer efectivamente que ciertos alumnos aprendieron o no aprendieron? Y sobre todo, el uso de lo que yo denomino recursos provocativos y significativos para el aprendizaje. Todos estos elementos son los que en el trabajo considero debieran estar presentes en estas adecuaciones curriculares. Y finalmente, a materia de reflexión, si quisieras pasar a la siguiente, ya con esta lámina, si bien no están ahí planteadas las reflexiones, bueno, finalmente, en el caso de las adecuaciones curriculares, hay que considerar que son estrategias que el docente adopta para tomar decisiones, que hay que tenerlas muy presentes en la planeación educativa. Y considero que esta planeación educativa puede enriquecerse si nosotros como institución reconocemos las trayectorias escolares que nuestros alumnos
van a empezar a tener a partir de una situación de pandemia como lo que estamos viviendo ahora. Y también las adecuaciones nos plantean retos a las universidades porque nos exigen cambios en actitudes y prácticas tanto sociales como culturales, ¿no? Entonces, también va a replantear cómo la universidad imparte docencia y cómo, en el caso de la UAM, que es una universidad pública netamente enfocada a la docencia presencial, como muy probablemente la universidad va a tener que transitar hacia esquemas híbridos de enseñanza-aprendizaje para poder dar frente a estas situaciones contingentes y de cambio que estamos enfrentando actualmente. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Bueno, podemos pasar ahora a la sesión de preguntas. Si hay alguna pregunta con respecto a las ponencias o algún comentario que quisieran agregar. Pablo César levantó la mano. Si me haces favor, Alfredo, de poderle activar el micrófono. Sí, muy buenos días a todos, a todas. La verdad, muy interesante los temas abordados. Yo quiero puntualizar, hay muchos elementos que me parecen trascendentes, pero hay un elemento que creo que es el talón de Aquiles en diferentes niveles del cambio organizacional y de la gestión de la innovación. Por una parte, la cultura de colaboración. Hay proyectos muy buenos, muy interesantes, tienen un soporte inclusive didáctico, pedagógico en muchos de los casos y también de gestión del conocimiento, pero es muy complejo el generar este trabajo realmente de colaboración, de coparticipación, inclusive entre los actores, porque a final de cuentas los actores constituyen la base importante de una institución o una organización. Entonces, he tenido la experiencia de muchos proyectos muy buenos, muy ambiciosos, muy interesantes, inclusive a nivel de aula y a nivel institucional como una universidad u otras organizaciones. Entonces, sí me gustaría quizás poner en la mesa, en el centro, este punto de cómo generar esas estrategias de colaboración que permeen a la mayor parte de los actores y que no solamente se queden en proyectos como aislados o buenas intenciones, porque me parece que es central ese punto para desarrollar las capacidades o aprovechar las capacidades y talentos de las personas a nivel de aula y a nivel de departamento, de organización y a nivel de liderazgo institucional, ¿no? Y de las organizaciones. Entonces, ese era mi comentario al respecto. Creo que es central ese eje y que, bueno, en la medida de que generemos esa promoción de la cultura de colaboración, los proyectos tendrán más impacto a nivel de aula y a nivel institucional. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario que quiera agregar? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, ok. Todas las ponencias que han hecho me parecen interesantes y me dejan muchas reflexiones, porque este tema de aprendizaje, conocimiento e innovación es un tema muy amplio. Son 3 pilares muy importantes en lo que son la gestión de las organizaciones y que en los últimos años se ha empezado, no en los académicos, sino en el área empresarial, precisamente a dar el reconocimiento y la valía que tienen en la generación de valor de las organizaciones. El gestionar el conocimiento, el aprendizaje para no sobrevivir, sino aprender a vivir y enfrentar los cambios y los retos que tienen las organizaciones es lo más importante. Alguien mencionaba por allí, Edwin me parece que era, que a veces las organizaciones o incluso los individuos pierden la oportunidad de aprovechar y adelantarse a esos cambios, a esos retos que se enfrentan tanto de manera interna como externa en las organizaciones y a veces tienen que empezar a subsistir y algunos no lo logran y otros van en el camino. Aquí lo importante es la generación del conocimiento. La ponencia de María Teresa Gómez planteaba muy bien el asunto de que no se queden en modelos
o en ideas y estrategias, sino llevarlos a la implementación. Y de allí también me surgen muchas preguntas y reflexiones al respecto. A lo mejor no me acuerdo de los nombres, pero bueno, voy a tratar de plantearlas. Edwin, por ejemplo, si es importante de manera personal, ¿cuál fue la reacción de la empresa que tú mencionabas ante los resultados que presentaban? Porque había un prejuicio en un inicio, y después de los estudios que realizaron, ¿cuál fue la reacción ante esos resultados que se presentaron? Y si hubo alguna propuesta de innovación a partir de esos resultados que ustedes presentaron. ¿Por qué se pierde, por ejemplo, también, decían por allí, la oportunidad de llevar a cabo de manera estructurada esas oportunidades que se nos presentan? En cuanto a otras ponencias que hubo, voy a plantearlas todas. ¿Qué retos importantes hubieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marcaba Rubí muy claramente, pero con respecto a las generaciones? Yo tengo una perspectiva, pero con respecto a su estudio, Rubí, bueno, que sí hubo retos que se enfrentaron con respecto a las generaciones o a las brechas generacionales. Importante, mencionaban con el trabajo de CFE que ya llevan muchos años con ello, y que es importante cómo han ido dando seguimiento. Algo importante, y lo mencionaba hace un momento Pablo, ¿cómo alcanzas o cómo se pretende lograr el compromiso de los involucrados? Porque finalmente los involucrados en una organización son los que tienen la experiencia, los conocimientos, el expertise, y cómo lograr que haya un compromiso y no una reticencia a soltar lo que yo sé, porque sé que vienen nuevas generaciones, y debería de haber un compromiso, ¿Y cómo logramos ese compromiso? No solo el CFE, sino también lo puedo hablar desde la UAM Azcapotzalco, cómo generar el compromiso para que todos estos procesos y este cambio al que nos hemos visto obligados tanto de manera individual como organizacional, enfrentarnos ante esta pandemia, ante esta crisis, tuvimos que reaprender cómo enseñar, cómo convivir, cómo hacer las cosas, cómo ser y hacer todas las cosas en una organización, tanto familiar como laboral, en muchos sentidos. ¿Cómo se pretende también lograr la continuidad de los modelos de gestión del conocimiento que plantean en CFE, que ya llevan bastante avance, y cómo pretendo que se le dé continuidad, que no se pierda todo ese trabajo y ese esfuerzo que se ha hecho? ¿Qué ganamos, qué perdimos? Lo planteaba el doctor Garibay en un principio, lo replanteó Nancy. Hemos ganado mucho, más que perder, creo que es no perder la oportunidad de aprender y de generar conocimiento. Yo dejaría estos planteamientos, no sé si gusten agregar algo más a lo que acabo de proponerles. Bien, muchísimas gracias, doctora Zavala. Quiero compartir que uno de las principales ventajas que tenemos de colaborar para Comisión Federal es que confían en quien está llevando el proceso, quien está acompañando este proceso. Existe una confianza tanto en la información que están proporcionando como en el proceso de intervención. Hay un periodo 2016-2020 donde no hay generación de conocimiento. O sea, no hubo nada. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden saber. Después de estar estudiando tanto una organización y que te cambien la cultura tan de fondo. O sea, al cambiar la reforma energética hubo un cambio en la cultura, hubo un congelamiento en la propia organización que no te permitía poder realizar proceso de intervención, y la investigadora además estaba cansada. O sea, ya había quedado demasiado desgastada durante ese proceso. Pero afortunadamente en esa área en específico creen en la parte del elemento humano. Confían en los planes de carrera. Eso quiere decir que hay en este momento el que es el director de construcción de proyectos de infraestructura fue coordinador. El coordinador era residente. El que es el residente en este momento era un ingeniero de proyecto.
Entonces, si hay un plan de carrera, existe un plan, no está en forma sistematizada de compromiso. Sí saben lo que pasa cuando se va un elemento valioso con conocimiento. Como ya lo sufrieron, entonces llaman al tecnológico en este momento para que puedan regresar a este proceso. Entonces, lo más importante para poder lograr la cristalización es que exista la confianza en que se va a respetar el que posee el conocimiento, se va a identificar claramente y va a dar un reconocimiento al saber, a un reconocimiento al compartir, y que la alta dirección está completamente comprometida en este proceso. Entonces, eso creo que es la diferencia en esta específicamente, en la coordinación de proyectos de transmisión y transformación. Muchas gracias. Muchas gracias. Edwin había levantado la mano, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, aunando un poquito más sobre algunos preguntas, ¿no? Y reflexiones que hacía sobre el trabajo, ¿no? Verdaderamente, pues al ser una empresa familiar es, decía la doctora María Teresa, ¿no? La confianza que hay, en ese caso, el respaldo de la intervención que se hace en la organización o se hace en las empresas. Yo haría lo mismo con la empresa en la que yo estuve trabajando. Era un poquito de incertidumbre, es algo a lo que la misma organización, pese, bueno, nosotros es un estudio que se hizo en la Universidad Autónoma de Yucatán, una intervención. Ya habían trabajado la empresa igual con la universidad. En este caso, yo venía de la Facultad de Contaduría y Administración de la unidad de posgrado. Ellos habían trabajado un poquito más en la parte tecnológica, ¿no? Sobre todo con la Facultad de Ingeniería. Entonces veían los procesos para ellos de innovación se tenía que dar solamente en la parte tecnológica. O sea, ellos veían que solamente el uso de la técnica aplicada a sus procesos es lo que verdaderamente lo veían como valor. Cuando se les explique, se les dice es que realmente la tecnificación no solamente viene de lo que ustedes pueden cristalizar en mejorar un proceso, no sé, de la cal o del embolsado o de costos, sino que también hay un proceso administrativo, ¿no? Y cuando ves que toda esta parte de la gestión del conocimiento y se los entregas y les dices, mira, realmente si tú puedes captar y poder empezar a generar esa parte de gestión del conocimiento y poderla transmitir en un mejor proceso, sí veía que en los sistemas de gestión de calidad, ellos pensaban que lo era todo, cuando generalmente les es hacerles ver que es una base, que el proceso de gestión del conocimiento, que si bien es cierto, los procesos de gestión de calidad son muy buenos y son muy importantes, la implementación de su ERP y algunos otros elementos que pudieran ahondar para que verdaderamente se vieran cristalizados. Cuando se les entregó los resultados, verdaderamente se quedaron sorprendidos, ¿no? Sobre todo la parte de la alta dirección, porque ellos pensaban que iban sobre un buen camino y para ellos lo era todo, ¿no? Entonces, el famoso ver por afuera de la caja y de ver cómo alguien que hace una intervención en la organización donde verdaderamente están participando todos, desde la alta dirección hasta los colaboradores, jefes de área, inclusive las entrevistas que se hicieron algunos a personal manual de la empresa, pues verdaderamente deja ver pues que sí se puede lograr muchas cosas y de que ellos verdaderamente por allá hacían la reflexión, ¿no? Cómo esto se queda de la manera de la academia, de toda la parte que se estudia a la intervención y a la cristalización verdaderamente de estos procesos de gestión del conocimiento y que al menos en la investigación que hicimos, pues sí fueron productivos y esperamos que la misma organización los haga propia para mejorar. Sobre todo que ellos ahorita, lo mencionaba en el trabajo, ellos están ahorita invirtiendo en una nueva planta con nueva tecnología. Entonces eso también lo tienen que ver de cómo implementarlo y tener mejores resultados. Muchas gracias, Edwin. Rubí, habías levantado la mano también por allí para comentar algo.
Sí, bueno, primero que nada reconocer el trabajo de los ponentes, realmente sus trabajos están muy interesantes. Y bueno, sobre la pregunta que hacía sobre las brechas generacionales, creo que, bueno, sería importante también reconocer como la diferencia entre lo que están viviendo los docentes y lo que estamos viviendo como alumnos. En el caso de la UAM, en mi caso también como estudiante, realmente recuerdo que ya había pues un área de enseñanza virtual. Considero que en la UAM, como en otras instituciones de educación superior y sobre todo en escuelas públicas, pues todavía hay como muchos retos y muchos desafíos por trabajar, pero en el caso específico de la UAM, creo que fue de las universidades que respondieron de manera emergente, de las mejores maneras, pues generaron este programa PER y finalmente está teniendo un buen desempeño. Como esa sería la parte que yo podría como mencionar como estudiante. Y bueno, como docentes, pues bueno, yo quisiera preguntarle si fuera posible al doctor Pablo César, que es también quien estuvo colaborando en mi trabajo, si pudiera darnos su punto de vista, si es posible. Adelante, profesor. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, evidentemente hay una brecha. La principal es la generacional. En edades tenemos una que tienen una edad mayor de 60 años, lo cual implica una situación muy sui generis en cuanto a los estudiantes que generalmente están entre 19, 24 años. Entonces, sí hay una asimetría en la parte de edad, pero yo pondría el punto central en la brecha actitudinal. Hay profesores que realmente se han comprometido con la docencia, están comprometidos, tienen vocación y frente a este reto, pues por supuesto se actualizaron, hicieron cambios, se adaptaron a la circunstancia, la institución ofreció muchos medios. Sin embargo, hay otros profesores que les costó mucho trabajo, pero tiene que ver con esta disposición y actitud frente al cambio. Es decir, qué tanto estaban en esta apertura de hacer los cambios y cómo rompíamos esas inercias y esas resistencias al cambio que en todas las organizaciones se dan. Entonces, yo creo que muchos sí se vio un salto hacia un aprendizaje nuevo, diferente y que ahora forma parte de su experiencia docente. Muchos no sabían utilizar una plataforma, se metieron a utilizar una plataforma tecnológica. Muchos no sabían de estrategias didácticas utilizadas en aulas virtuales, Google Classroom, la videoconferencia, y tuvieron que aprenderlo, ¿no? De manera acelerada, pero parte de una disposición que tiene la persona, el sujeto, por mejorar frente a una situación de crisis o una situación, digamos, compleja. Entonces, creo que sí hay diferencias entre algunos grupos. En lo general, y he estado en algunas otras redes, la población, digamos, de docentes en los diferentes niveles educativos tiene una gran necesidad de formación docente en 3 áreas. La primera es la parte pedagógica, la otra tiene que ver con la tecnología, uso de la tecnología, y la otra es la disciplinar. Esas 3 áreas siempre tienen que estar en continua, digamos, actualización, y es el talón de Aquiles digamos, de la docencia en México y en diferentes países, la formación docente continua y la actualización. Creo que sí lo vivimos de manera diferente, sin embargo, creo que también es una oportunidad a crecer como de manera profesional y ha habido oportunidades para esa formación y cada quien va tomando decisiones de acuerdo a lo que quiere mejorar dentro de su práctica profesional y como docentes, por supuesto, innovar algunas cosas que anteriormente no se veía la posibilidad de hacerlo y ahora muchas prácticas se están innovando y algunas todavía están transitando poco a poco, pero a final de cuentas creo yo que el horizonte o la perspectiva es un cambio hacia flexibilizar los modelos educativos, llámese semipresencial, llámese virtual o a distancia, en donde haya una oportunidad a la diversidad
es decir, a la inclusión social y a la inclusión educativa en los diferentes niveles educativos y principalmente en la universidad, ¿no? Ese es mi comentario al respecto. Muchas gracias, Pablo. Me parece que María Teresa quería hacer una pregunta antes de dar el cierre de esto, por favor. Puedes activarle, Alfredo. Sí, pero creo que Miguel quería responder. Miguel no ha respuesto. Perdón, Miguel, no te vi. Discúlpame, Miguel. Adelante. Sí, no hay ningún problema. Bueno, pues muchas gracias primeramente por esta oportunidad y esta experiencia de este congreso, y también felicidades pues a todos los que expusieron. Retomando un poco de la Comisión Federal, pues recalcar, como ya mencionó la doctora, el compromiso de esta área de la Comisión Federal, que a pesar de la contingencia que se dio, bueno, estaba primeramente en marzo, estábamos hablando de que pues iba a haber reuniones físicas, ¿no? Con Comisión Federal, con los interesados, para ir desarrollando este proyecto. Sin embargo, pues vino la pandemia y pues en primera instancia pudiera haberse visto como que el proyecto se viera cancelado, ¿no? Por esta parte. Sin embargo, pues también hubo ese interés de ellos y nos buscaron, lo seguimos buscando y se han hecho todas estas reuniones a través de las plataformas, ¿no? Entonces eso es muy importante recalcar que ellos sí están muy comprometidos con este trabajo. La interacción ha sido de verdad muy gratificante en este proceso. Y pues también, dicho de paso, como ya comentó en el modelo de sostenibilidad, se está incorporando en este proceso también una investigación referente a las redes de colaboración, precisamente para que no suceda esto de que, ok, ya está, en mi caso, el plan de desarrollo personal y profesional y ahí quede, ¿no? Sino que de verdad exista una colaboración para llevarlo a cabo. Y bueno, también será presentado el día viernes en esta mesa temática. Entonces, todo va de manera conjunta. Lo que se quiere es no dejar un trabajo, sino que se ejecute, ¿no? Y pues hablando de que toda la organización es un sistema, pues se busca conjuntarlo a través de las redes de colaboración y es parte de una investigación pues también en proceso. Gracias. Muchas gracias. Adelante, María Teresa. Sí, bueno, antes que nada quiero felicitar a todos mis compañeros de mesa. Estoy muy contenta de poder contribuir y colaborar con ustedes y aprender. Me encantó la manera como abordó Edwin su trabajo de investigación y me sorprendieron mucho cómo Nancy y Rubí hicieron referencia a esta nueva oportunidad, en donde creo y me gusta mucho y quisiera que si pudieran abundar en el aspecto de que no es un contexto, sino los contextos y cómo, qué estrategias se siguen, porque seguramente, o por lo menos yo, he estado sometida a mucho estrés por el desconocimiento de las tecnologías. Y en determinado momento, para algunos docentes, puede llegar a ocasionar algún conflicto. ¿De qué manera hicieron alguna estrategia para eliminar esa ansiedad que tenemos algunos? Es mi pregunta. Gracias. Gracias. Nancy, ¿quieres responder? Sí, claro. Bueno, sin lugar a dudas, la forma en como al menos se puede abordar esto que tú preguntas de cómo yo decía que no era el contexto, sino los contextos, es sobre todo pensar siempre en el otro, pero como un otro heterogéneo, ¿no? Entonces, si partimos de que vamos a tener que estar inmersos en una sociedad heterogénea, ¿por qué pensar que las clases tienen que ser homogéneas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que pensar en clases heterogéneas es pensar en que los contextos en los cuales los individuos nos encontramos son diversos, ¿no? El contexto del profesor, el contexto de los alumnos y sobre todo en esta parte de cómo empezarte también a indagar la situación en la que viven los estudiantes. Un poco nos obligó
a los profesores y nos sigue obligando a estar siempre alerta, aprender del otro y también para el otro. Y esto hace referencia a que el docente tendría que tener esta disponibilidad de darse la oportunidad de saber en dónde está parado y con qué alumnos se tiene, ¿no? Esto que menciona sobre las cuestiones de manejar el estrés y todo esto, no sabría decírtelo porque no soy experta en temas asociados con cuestiones psicológicas, pero lo que yo creo que es importante es que a partir de que el profesor pueda tener un poco más de certidumbre sobre cómo va a enseñar y más o menos cómo intentará hacerlo, te permite en cierto momento mitigar riesgos en el aula, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte importante que ahorita en el caso de la universidad se está haciendo, a través de ciertas encuestas, bueno, se busca conocer la experiencia del alumno desde el punto de vista del aprendizaje, pero creo que todavía faltan los actores, la otra parte de los actores que son los profesores, o sea, cómo los profesores estamos viviendo esta situación de emergencia. Falta la parte de considerar cómo el profesor está viviendo situaciones quizá de duelo porque familiares cercanos lamentablemente han fallecido, o bien cómo el profesor se siente abrumado con esta visión de incorporarse a aspectos con la tecnología que a lo mejor antes no lo tenía controlado. Entonces yo creo que esa parte que no lo habíamos considerado en el ámbito de la presencialidad se tendría que retomar de nuevo, ¿no? Y creo que el hecho de que por lo menos tengamos presente que estos cambios se están dando yo creo que es un primer paso para empezar a hacernos conscientes de cómo tenemos que trabajar en las diferencias, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión que en un primer momento ponía el doctor Pablo sobre la colaboración. Yo creo que el tema de la colaboración es un tema muy complicado, sobre todo porque la colaboración no se da de manera automática, porque depende de las organizaciones. O sea, ustedes hablaban hace rato de organizaciones como CFE, como esta organización en Yucatán que estudiaron, y bueno, pareciera ser que hay esta colaboración de manera muy que llamaría positiva, pero hay otras organizaciones en donde la colaboración no es tan inmediata y tan evidente. Se tendrá que considerar las historias de las organizaciones, la historia propiamente también de los individuos dentro de las organizaciones, y esto creo que todavía hace mucho más difícil hablar de que quizás la colaboración pueda ser tan espontánea. Entonces, creo yo que también estas diferencias se tendrían que aterrizar en el ámbito de las culturas propias de los individuos, ¿no? Hoy en día la actuación de nuestros estudiantes y de nuestros profesores no tendría que ser netamente transitoria, ¿no? Y creo que el gran reto que tienen las organizaciones es trabajar con estas diferencias, considerando cómo los individuos se apegan a estas organizaciones y el ámbito que tú mencionas, que es la parte emocional del individuo, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar o yo puedo por allí cerrar? Sí me escuchan, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ok. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, voy si no hay alguien más que quiera opinar. Rubí, ¿querías opinar algo? Sí, solamente para cerrar este cuestionamiento que nos hacía María Teresa, creo que uno de los aspectos muy importantes que habría que desarrollar tanto como docentes como alumnos es pues la parte tal vez de la empatía y la adaptación a este cambio paradigmático. Como mencionaban antes, pues hay personas que deben de tener familiares que tal vez estén enfermos o que incluso hayan fallecido, docentes, alumnos y todo el personal que labora en las organizaciones, en este caso instituciones de educación superior, pero creo que uno de los elementos que serviría como para ir generando contención sobre esta angustia y esta ansiedad que nos pueden
provocar el nuevo entorno educativo, pues sería la empatía tanto a los alumnos en esta cuestión de que tal vez todavía no tienen mucho conocimiento de las plataformas virtuales, en el caso de también pues de la tecnología, el que cuenten o no con computadora, la cuestión del internet, y al revés, como estudiantes pues generar cierta empatía al cambio que estamos viviendo y que están viviendo los docentes, y que bueno, ellos también están generando nuevos aprendizajes, pues tal vez también lo que es la tolerancia, ¿no? A veces estamos un poquito impacientes y realmente pues todos estamos aprendiendo en este nuevo entorno. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Voy entonces a concluir. Quiero agradecer a todos sus ponencias muy interesantes. Nos dejan mucho tela de donde cortar todavía, son temas muy amplios, pero quiero agregar 3 elementos importantes que ustedes mencionaron para que este proceso de aprendizaje, generación de conocimiento e innovación se den. Son el compromiso, no solamente de la dirección, sino de todos los actores involucrados, el apoyarse en el talento humano y la confianza en todos esos actores son elementos básicos para aprovechar las oportunidades que nos Y nada más para concluir con lo que había planteado María Teresa. Tú mencionaste que es importante la confianza y te hablo desde mi perspectiva. El aprender a impartir clases a través de una aula virtual o de la manera que convengas es confianza en lo que sí sabes, confianza en los alumnos, en que hay conocimiento, respeto por parte de ellos, hay apoyo también, hay apertura y confianza en que tenemos una institución que nos apoya cuando tenemos dudas y nos va guiando en todo este proceso. Créeme que eso, tú lo mencionaste desde fuera con CFE, yo te lo menciono desde dentro de la universidad. La confianza es importante en lo que sí sabes. Allí partimos de eso y confianza en el talento humano para precisamente generar ese aprendizaje, ese conocimiento y que la implementación o la cristalización, como ustedes mencionaban, en una innovación se da y que el cambio, todos tenemos miedo al cambio, pero es precisamente vencer ese cambio paradigmático y generar nuevos contextos. Les agradezco mucho a todos en este primer bloque de las ponencias y me parece que nos vemos hasta el día 23. Es el segundo bloque de ponencias. Que tengan un excelente día y muchas felicidades a todos. Hasta luego. Gracias, Alfredo. Gracias. Ay, Alfredo, ¿querías que tomaras la foto o algo por el estilo para que todos activaran cámara? Sí, nada más si me regalan 2 minutitos para sacarles la foto del recuerdo, por favor. Perfecto, por favor, si son tan amables. Perfecto, muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias. Gracias a todos, excelente día, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo, por todo tu apoyo. ¿De qué, doctora? Para servirles. Buen día. Excelente día y un gusto conocerte. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.